de que Raúl sí no es un general retirado, sigue siendo general de ejército. Pero ese no es la discusión de hoy, sino vamos a entrar directamente con la destitución, porque nos sorprende que en medio de esa discusión, en vísperas del Congreso, destituya a quien técnicamente es el jefe del ejército. ¿Por qué? Bueno, esto tiene varios significados, no uno. Primero, Juan Manuel, como dice nuestro subdirector de noticias, Marcos Gómez, el Congreso del partido empezó ya. Es decir, comenzó antes incluso de su inauguración mañana. Y el hecho de que comenzó es el propio anuncio de la sustitución hoy de Leopoldo Sintra Fría como ministro de las Fuerzas Armadas. Y tiene varias explicaciones por lo siguiente, a mi juicio. No tengo una bola de cristal, como te dije en la radio, pero lo que yo veo. Primero, la sustitución de Sintra Fría, lo que confirma, a mi juicio, es la salida de Raúl Castro y de sus acólitos octogenarios del ejercicio del poder visible, lo llamo yo, no invisible, porque yo creo que mientras Raúl Castro esté vivo y tenga conciencia, va a seguir siendo el poder tras la sombra en ese país, desgraciadamente. Entonces, yo creo que a mi juicio la sustitución lo que confirma es que Raúl sí se va en este Congreso del partido, como había dicho en el 7º Congreso. Segundo, yo creo que la sustitución de Sintra Fría, a mi juicio también, confirma que el primer secretario del partido va a ser Miguel Díaz-Canel, por varias razones. Primero, por la propia salida de Raúl Castro y su equipo octogenario. Y segundo, porque el anuncio, y esto está en la nota de Granma, lo que viene reflejado es a propuesta del primer secretario del partido, Raúl Castro, y del presidente del Consejo de Estado, Miguel Díaz-Canel. Es decir, elevan en un grado igualitario, aunque en la realidad no sea así, los dos poderes para hacer este anuncio importante. Es un anuncio importante porque en Cuba quien manda es la cúpula militar, esa es la realidad. Es decir, la cúpula militar después del año 89 se hizo de todos los poderes, incluso del Ministerio del Interior, que era un superpoder en Cuba. Cuarto, cabe recordar, y qué bueno que lo señala Juan Manuel, que si bien Sintra Fría tiene 79 años y Álvaro López Miera, que es como un hijo para Raúl Castro, viene con él desde los 14 años en el Segundo Frente Oriental, en la época revolucionaria de la Sierra Maestra, y además pasó por todos los estamentos del aparato militar desde la base, estuvo en Angola, estuvo en Etiopía, era jefe del Estado Mayor Central, era viceministro primero. Además de todo eso, y aunque tenga 77 años, cabe recordar que el año pasado el gobierno de los Estados Unidos incluyó en la lista negra del Departamento de Estado como violadores de los derechos humanos al señor Leopoldo Sintra Fría. Entonces, si todavía este nuevo grupo que aparentemente va a tomar el poder en Cuba de manera nominal en el partido quiere seguir insistiendo en una relación con Estados Unidos, evidentemente la figura de Leopoldo Sintra Fría en una lista negra, como hay otros funcionarios del gobierno cubano en listas negras, sea por narcotráfico, por violación a los derechos humanos, etcétera, es una pieza incómoda. Y lo último que te quiero señalar en este punto es que vamos a ver varios cambios en la cúpula militar incluso. Por ejemplo, en noviembre del 2020 ya, y por razones, digamos, de la biología, murió Julio César Gandarilla, que era el ministro del Interior, y quien ocupa ese cargo entonces, que fue la designación de Raúl Castro y de Díaz-Canel, pues fue un aparentemente joven, es decir, tiene la misma edad más o menos que Díaz-Canel, que Bruno Rodríguez Parrilla, está entre los 57 y los 63 años, que es esa generación que aparentemente se va a hacer del poder nominal o visible en Cuba. Y eso significa, a mi juicio, que quizás veamos otros movimientos en la cúpula militar. Yo creo que Ramón Espinosa Martín, por ejemplo, va afuera. No sé qué pasa en el interior del gobierno a posterior, porque esto es un congreso del partido, no es la Asamblea Nacional. Creo que Ramiro Valdés, que tiene 88 años y es viceministro primero del Consejo de Ministros, no sé hasta cuándo va a estar ahí. Lo mismo Ricardo Cabriza, que tiene 84. Y si vamos a la Asamblea Nacional, Esteban Lazo tiene 77 años. Y yo creo que vamos a ver de manera visible ciertos movimientos. Ahora, el fondo del asunto es, ¿eso significa un cambio real en el aparato de poder en Cuba? Yo creo que no. Yo creo que es como decía el gato pardo de Lampedusa, vamos a cambiar todo para que nada cambie.
El poder real va a seguir en esos militares que tienen esos grados generales, que manejan la economía. Probablemente Luis Alberto Rodríguez López Calleja, el ex yerno de Raúl Castro, general de brigada hoy, probablemente lo veamos en una posición, sea en el secretariado del partido o hasta en el buró político, porque algún Castro va a tener que andar por ahí vigilándolos a todos. Te hago una pregunta trampa, para decirlo, para copiarlo de el gobierno trampa y el gobierno fraude. De 1959 acá, ¿ha habido alguien que gobierne sin tener ningún cargo? Fidel Castro. Fidel Castro al principio no tenía, la gente olvidó eso. Y Raúl Castro. No, pero Fidel no tenía ningún cargo, fíjate, él estaba en la demagogia, yo no quiero ningún cargo. Nombró a Miró Cardona primer ministro. Correcto. Y a Urrutia, correcto, que por ahí su hijo lo ha invitado a que venga a hablar con nosotros, presidente. Y él no tenía ningún cargo. ¿Quién gobernaba? Y después quitó a Miró Cardona, se puso él primer ministro, después entró en una bronca con Urrutia y que lo obligó a asilarse en una embajada y nombró a Cucharita. A Osvaldo Ortigo. ¿Sabe por qué le decían Cucharita, no? Sí, ni pincha ni corta. Como ni pincha ni corta ninguno de los asistentes a este congreso del partido, ¿no? Es decir, son tan excluidos como excluidos son los ciudadanos cubanos de estos cambios palaciegos, ¿no? Que como bien decía Cosío, pueden responder a alguna pugna de poder entre ellos. Algunos dicen que López Miera es uno de los hombres fuertes casi al mismo nivel de López Calleja, o simplemente a conveniencias, ¿no? Recordemos que están desesperados porque desde la administración de los Estados Unidos se les tire un salvavidas, ¿no? Y hacer todos estos movimientos pretendiendo cambios que en realidad no existen a nivel de quién maneja la maquinaria del poder en Cuba, que en mi opinión continúa en manos de los Castro y de este grupo de generales que son los dueños del conglomerado militar y el conglomerado estatal también, ¿no? Que son los dueños de todos los recursos del pueblo cubano, mientras el gran excluido sigue siendo ese pueblo cubano. Ahora, de todas maneras, el poder necesita una presencia, la pretensión, yo estaba revisando, de gobernar tras bambalinas, que en el caso cubano el mayor ejemplo es Batista, que a partir de 1933 y hasta 1940 que se postula, se ve obligado a postularse como presidente, pretendió controlar primero en el gobierno de los 100 días a Grau San Martín y tuvo que quitarlo. Después a Guitera, con quien tuvo que asesinarlo, porque Guitera pretendía, hay una anécdota tremenda donde Guitera y los estudiantes condenan a muerte a Batista porque había negociado con los norteamericanos, los citan en casa de uno de los amigos, allí está Grau, y ya tenían redactado el periódico del día siguiente de por qué había sido ajusticiado, etc. Lo que pasa es que Batista se dio cuenta y alguien le dijo a Guitera, te va a matar a ti. O sea, quiere decir que gobernar tras bambalinas, como eso, por ejemplo, el hijo de Raúl Castro, que no tiene ninguna presencia pública, no es tan fácil. Es siempre un riesgo. Por supuesto que es siempre un riesgo. Ahora ellos han aprendido de todos los riesgos anteriores, ¿no? Ellos aprendieron del cambio en la Unión Soviética, ¿no? Ellos aprendieron de cada una de las transiciones. Por supuesto que es un riesgo incluso poner a Díaz-Canel, ¿no? No porque yo crea que él tiene ningún poder real, sí, pero si los imponderables existen, ¿no? No, pero okay, bueno, Balaguer se convirtió... Bueno, Balaguer en el caso de República Dominicana era un presidente anodino, claro, que no hablaba, solterón, qué sé yo, que se burlaban aquí de él. Estamos hablando de alguien que no tiene poder real. No tiene poder real. No lo tenía Balaguer tampoco. No, pero no tiene poder. Pero en el caso de República Dominicana... Claro, mataron a Trujillo. ¿No? Eso es. En el caso de República Dominicana, los militares, parte de la cúpula militar, pues decidió salir del generalísimo. En el caso de Cuba, la estructura de poder la estructura de poder que arma Fidel Castro después del 59, ayudado por su hermano, es una estructura tan piramidal que alguien alguna vez me dijo que era estilo Gengis Khan, con los clanes. Esos clanes que gobernaron con Fidel y con Raúl Castro durante casi 50 años, lógicamente la biología empieza a imponerse. ¿Qué ocurre después? Pues empiezan a alimentar una nueva cúpula de clanes. Por ejemplo, el ministro del Interior hoy, que tiene 57, 58 años, ¿de dónde viene? Viene de toda la estructura del ejército, de la Fuerza Armada. El hombre es un hombre de la contrainteligencia, es decir, viene de la contrainteligencia militar, tiene estudios, licenciatura, etcétera, y es un hombre que domina el aparato de contraespionaje.
ahí está el poder. Es decir, el poder en Cuba, nosotros tenemos que entender lo que se distribuye. En el aparato militar en tres sentidos. En el sentido de la economía que vale en Cuba, que está en el 70% en manos de Gaesa. El resto de la economía ya sabemos que está en manos de unos burócratas que son tan ineficientes que no pueden ni repartir bien una vaca. La otra estructura de poder es el aparato represivo. Y el aparato represivo, finalmente Raúl Castro lo pudo gobernar desde el Ministerio de las Fuerzas Armadas y apropiarse del MININ. Este hombre, el que está en el Ministerio del Interior hoy, el que va y es el responsable final y debe estar en una lista de violadores de derechos humanos contra el Movimiento San Isidro y contra José Daniel Ferrer Umpaco y contra toda la oposición cubana, ese hombre tiene 57, 58 años. El ministro de Relaciones Exteriores tiene 63 años. El aparato del Ministerio de Relaciones Exteriores está en manos de hombres entre 50 y 60 años. El propio Miguel Díaz-Canel y Manuel Marrero, el hombre de turismo, el mejor amigo de López Calleja, es un hombre de casi 60 años igual. Es decir, ellos han renovado la estructura de poder para mantenerse. Y Miguel Díaz-Canel aparentemente es de cara visible lo que le da una garantía a la familia de Raúl Castro, a la familia de los Clanis. Ahora, la pregunta tuya de ayer, hoy en la radio y de ahora es muy válida. ¿Eso es una garantía final? Bueno, yo creo que no. Yo creo que la historia da sorpresa. Yo creo que lo que pasó en Polonia fue un vuelco en la historia tremenda. Lo que pasó en Rumanía, lo que pasó en Berlín. Es decir, yo te voy a agregar otra pregunta. Primero voy a agradecerte tu presencia acá. Me tengo que ir a un corte comercial. Ahora mismo en Cuba están encendiendo luces. Vamos a ver de qué hablo. Pero la pregunta es, ¿son inderrotables o nos quieren y nos hacen creer que son inderrotables? Le digo a Rosa María Payá que se quede con nosotros para responder esa pregunta. Ya regresamos.